económico publicó un reporte titulado Rumbo al paquete económico del siguiente gobierno, precriterios generales 2025, recorte al gasto público en el primer año del siguiente gobierno. Y para platicar acerca de ello y qué significa, qué es lo que se analiza, por qué hay esta previsión, le agradezco enormemente que nos tome la llamada Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas, justamente del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC-IMCO. Diego, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola David, muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias, al contrario, por este tiempo. ¿En qué consiste este reporte y cuáles serían los puntos principales? Claro, mira, la Secretaría de Hacienda presentó hace un par de semanas los precriterios generales de política económica. Este es un documento que por ley tiene que presentar a más tardar el 1 de abril de cada año, y lo que hace al hacerlo es básicamente empezar con este ciclo presupuestario que eventualmente nos va a llevar a la aprobación de la primera ley de ingresos y el primer presupuesto de egresos de la Federación, que sería el primero de la nueva administración, que sea electa este 2 de junio y que tome posesión el siguiente 1 de octubre. Este es un documento prospectivo y no vinculante. ¿A qué me refiero? Es un documento en el que Hacienda plantea sus proyecciones para el marco macroeconómico y también para las finanzas públicas, tanto para el año en curso, en este caso 2024, como para el siguiente ejercicio fiscal, que es 2025. Entonces, es un documento en el que podemos ver básicamente cómo se plantea el comportamiento de variables como el Producto Interno Bruto, la inflación, el PIB, la tasa de interés, el precio del petróleo, etcétera. Y a partir de estas variables que inciden directamente en las finanzas públicas, pues ver más o menos cómo se proyecta tanto los ingresos como el gasto del gobierno federal. Oye, y aquí lo que entiendo es que justamente este análisis va con la observación de que viene menos gasto público para, como acabas de decir, para quien llegue a la siguiente administración. Claro, no es un documento vinculante en ese sentido, no es como que se obligue a la siguiente administración a hacer este ajuste, sino que es una sugerencia que hace el propio Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y este ajuste se da en respuesta al nivel históricamente alto de gasto durante este año en particular, que se plantea que llegue a 9.14 billones de pesos. Y en buena medida como resultado de la contratación de deuda. No es que tengamos los ingresos suficientes para llegar a este nivel de gasto, sino que va a haber un endeudamiento importante, va a haber un déficit financiado precisamente con mayor deuda, que lo que hace es presionar las finanzas públicas de tal forma que la Secretaría de Hacienda plantea en 2025 un ajuste fiscal que básicamente busca sanear las finanzas públicas, esto a través de un menor gasto. De hecho, se plantea reducir el gasto en 2025 en un 8.8% en términos reales en comparación con 2024. Este es un ajuste muy importante de alrededor de 500,000 millones de pesos, que se va a dar específicamente en un concepto de gasto que se llama gasto programable, y que básicamente es el subconjunto del gasto total que se destina a la provisión de bienes y servicios públicos. Entonces, este es un recorte importante que se sugiere, que podría tener no implicaciones importantes para la población en términos precisamente de acceso a bienes y servicios que en principio debería proveer el gobierno federal. Ahora, la pregunta quizá que muchos nos vamos a hacer de inmediato es ¿y en qué se prevé que se den estos gastos? Yo sé que el catálogo de partidas es enorme, pero ¿cuáles serían los gastos proyectados prioritarios para ese periodo venidero? Claro, en este momento no tenemos claro, a partir de la información que se presenta en este documento, qué partidas específicas van a sufrir recortes, ¿no? De estos 500,000 millones de pesos que se plantea recortar, en qué áreas o en qué programas se va a hacer este ajuste, y en este sentido, a qué sectores de la población o a qué sectores económicos podría afectar. Lo que sí sabemos es por lo menos la intención del gobierno federal de no tocar 71 programas presupuestarios. Es nuevamente una intención, un buen deseo por parte de Hacienda, pero en el que dice, bueno, básicamente hay 71 programas presupuestarios prioritarios que no solo no se deben recortar, sino que deben de crecer conforme a la inflación, de tal forma que se mantenga estable más o menos el presupuesto. Y aquí tenemos programas presupuestarios como la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores,
que es el programa social más grande del gobierno federal y que se plantea que pase de 465,000 millones de pesos en 2024 a 483,000 millones de pesos en 2025. Tenemos aquí también programas como Sembrando Vida, como el programa de becas de educación básica de bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, entre otros programas emblemáticos de esta administración que por lo menos se plantea que no solo no decrezcan, sino que aumenten ligeramente. Claro. Ahora, también está este asunto de que pues a todos nos puede parecer, sin ser expertos evidentemente en finanzas, Diego, que es bueno, ¿no? O sea, me refiero a que es bueno sanear las finanzas, que es bueno, en este caso específico, sanear las finanzas públicas, pero supongo que hacer eso lleva complicaciones, hay que ser muy técnico y también pues que no resultemos afectados la ciudadanía, como aquí en Tijuana, que es punto y aparte, se ha criticado mucho el supuesto pago de una deuda, pero que eso dejaría sin que se hagan algunos programas incluso de bacheo, aunque no queda claro. Pero vaya, la pregunta va más en el sentido de cómo saber si estos esquemas no terminan afectando el desarrollo del país, esquemas y programas de competitividad y de promoción del emprendimiento, entre otros que pudiéramos traer a la mesa, ¿no? Claro, ese es un tema fundamental y se tendría que tener muchísimo cuidado por parte del nuevo gobierno, precisamente para no afectar aquellos programas que tienen una incidencia directa, no solo en la calidad de vida de la población, sino también en la competitividad del país. Y justamente para esto se tienen que hacer análisis muy técnicos, precisamente por el nuevo gobierno, en el que se puede identificar técnicamente qué programas tienen el mayor beneficio para la población. Y esto implica desde transferencias directas como becas o como pensiones, pero también analizar proyectos de inversión, precisamente para evitar que esto pueda tener un efecto directo en la competitividad del país, en un momento muy importante que está atravesando el mundo, que es el nearshoring, o este fenómeno de relocalización de las cadenas globales de valor, en el cual México tiene que ser suficientemente atractivo precisamente para atraer empresas de otros países para que se establezcan en México y puedan acceder al mercado más importante que es Estados Unidos. Y para eso se requiere una inversión pública significativa. Entonces, como parte de este ajuste, se tendría que evaluar técnicamente qué programas tienen el mayor impacto, de tal forma que se minimice el efecto de este recorte presupuestal, tanto en la población, que es lo más importante, pero también en la capacidad de crecimiento del país. Oye, y ya sé que esto es punto y aparte y merecería evidentemente un análisis más específico, pero finalmente estamos hablando de la deuda pública. ¿Ya hay referencia de cómo cerraría el sexenio en esta materia? Porque digo, ya está a la vuelta de la esquina que todo esto suceda, ¿no? Claro que sí. Para 2024 Hacienda estima que el saldo de la deuda del sector público federal, en su medida más amplia, alcanzaría los 17 billones de pesos. Estamos hablando de un monto que equivale al 50.2% del PIB, igual como proporción del PIB al observado en 2020, y que junto con 2020 es el monto más grande, por lo menos desde 2008, que es a partir del año en el que tenemos información por parte de la Secretaría de Hacienda. Esto es un monto muy importante, lo que reduce básicamente la capacidad de endeudamiento o el margen de endeudamiento de la siguiente administración, porque si bien va a poder endeudarse, pues ya tenemos un nivel lo suficientemente alto que va a limitar hasta cierto punto la capacidad de la siguiente administración para incurrir en este mayor nivel de deuda. Oye, y aprovechando que tenemos todavía un par de minutitos, justamente cuando de repente dicen, es que esto no le va a permitir a la siguiente administración, sea una local, una estatal o en este caso una federal, Diego, de repente dicen, no, pues qué bueno, no endeudarnos más, pero a final de cuentas la vida no es así, ni tampoco la vida política y de la administración pública es así, y los endeudamientos, pues muchas veces, gran parte de las veces, Diego, son necesarios para sacar adelante justamente un gobierno, ¿no? Sí, aquí habría que tener mucho cuidado para qué se endeuda la siguiente administración si es que lo hace. En principio, toda deuda se debe de utilizar para financiar inversión pública productiva, no para financiar salarios o para financiar pensiones o gasto corriente. Se tiene que destinar específicamente a inversión, como lo establece la Constitución,
precisamente para que se genere este crecimiento que a su vez permita pagar esta deuda. Entonces sí habría que ver si la siguiente administración se sigue endeudando al ritmo en el que lo hizo esta administración, pues en qué lo haría y tener mucho cuidado en cumplir con este mandato constitucional. Por supuesto. Diego, y en este momento en el que estamos parados y después de todos estos datos que nos has ayudado a entender, ¿con qué podremos concluir? O sea, en medio también de situaciones que a veces son complejas de aterrizar, de entender, de poder proyectar, por ejemplo, lo que significarían en determinado momento, ¿con qué tipo de mensaje nos podremos quedar en este momento? Mira, creo que este ajuste que propone la Secretaría de Hacienda nos habla de una situación particularmente preocupante durante este año, de tal forma que al siguiente se tiene que plantear un ajuste. Entonces, al enviar este tipo de documentos y este tipo de sugerencias por parte del gobierno federal, lo que hace es evidenciar justamente la problemática situación de las finanzas públicas por la que estamos atravesando este año en particular. Creo que ese tema es fundamental. También el hecho de que se plantee un recorte al gasto público para sanear las finanzas públicas nos está hablando de que Hacienda no contemple una reforma fiscal en el corto plazo que incremente los ingresos para no tener que hacer recortes. Entonces también nos está mandando ese mensaje que es preocupante porque precisamente no tener una reforma fiscal que incremente los ingresos del sector público va a limitar el margen de maniobra de la siguiente administración. Y eso a su vez puede tener implicaciones importantes precisamente en términos de un recorte que de una u otra manera va a terminar afectando a uno u otro grupo de la población. Claro, y sin duda son temas que hay que seguir y que tendremos que seguir atentos, analizando y entendiendo. Diego, muchísimas gracias, como siempre un placer, un abrazo a la distancia y espero que nos volvamos a escuchar muy pronto. Mientras tanto, excelente lunes, excelente semana, buenos días. Claro que sí, muchísimas gracias, David. Es Diego Díaz, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad AC, del INCO, platicándonos de esto, del paquete económico para el siguiente gobierno, los precriterios que ya se establecieron, la posibilidad de este recorte al gasto público en el primer año del siguiente gobierno y lo que significaría, sobre todo a mediano, a largo plazo, y cómo la deuda pública en el país pues se mantiene junto con la del periodo anterior como la mayor en la historia, desde que se tiene registro, evidentemente, y que pues tienen estas implicaciones con las que nos acaba de cerrar su mensaje Diego.